Bueno, estamos teniendo una jornada hermosa y escuchando muchísimo. Eso es bueno porque vamos aprendiendo y creciendo, y también es malo porque más luz, más responsabilidad, ¿no? Así que el Señor nos ha estado dando mucho este día, y bueno, oramos que ahora el Señor en su gracia nos permita también vivir todo lo que aprendemos. Y como el tema que se ha ido tratando, hemos estado pensando en, podríamos decir, la actitud del creyente en una posición defensiva, ¿no? Pensamos en el mundo como una amenaza. Pensamos en el sistema de este mundo tratando de invadir, de penetrar nuestras mentes y nuestros corazones y cambiar lo que pensamos y alejarnos de la verdad y dirigirnos a una vida de rebeldía contra Dios. El mundo está ahí acechando como un enemigo. Pero en esta sesión lo que queremos es dar la vuelta a la ecuación y pensar en nuestra relación con el mundo, pero en la ofensiva. Porque vivir una vida que honra al Señor en este mundo no solamente implica protegerte de los peligros del mundo, sino que es más todavía. Es poder entrar y saquear este mundo y rescatar a los que están cautivos por el enemigo de este mundo y traerles a la luz. Nosotros no solamente estamos preocupados de no ser contaminados, estamos en una misión de rescate. Y esto es algo que a veces es difícil de mantener en un equilibrio correcto. Porque después de haber escuchado mucho en cuanto al peligro y todo lo que el mundo está tratando de hacer para bombardearnos, algo que sería muy negativo es que vos te vayas de acá con esta actitud de verte como en peligro y tomes la defensiva y te retraigas y te escondas en una burbuja pensando, bueno, tenemos que estar ahora en la iglesia compartiendo entre nosotros y todo lo que está alrededor es el peligro, ¿no? Así que vamos a crear cada vez más barreras, levantar paredes cada vez más altas y el Señor dice que Él nos puso en este mundo para hacer luz. Y la luz tiene que salir, tiene que penetrar, tiene que incomodar, tiene que llegar hasta los rincones más lejanos. Y conozco mucha gente que, aunque tiene celo por la verdad y profesan una fe sólida, robusta, más bien han caído en este otro lado del que estoy describiendo ahora, viendo sus vidas como si estarían al margen de todo lo que pasa en este mundo. Y caminan por este mundo y miran todo el pecado con desprecio, pero sin nada de compasión por aquellas personas que están en ese lugar y que están perdidas y que están esclavas y que están dominadas por el enemigo. Y claro que también está el otro lado, donde personas han dicho, bueno, para llegar al mundo tenemos que ser como el mundo, e intentan acercarse al mundo, pero perdiendo su identidad y abandonando la santidad. Y claro, eso no es lo que estamos queriendo promover. Pero en esta sesión lo que quiero es tomar esta palabra que hemos estado usando hasta ahora del mundo, como no amar al mundo, y darle un toque y girarla para cambiar el sentido de la palabra, porque ustedes saben que la palabra mundo tiene varios usos en el Nuevo Testamento. Y uno es el sistema que está organizado por Satanás para engañar y destruir y oponerse a la obra del Señor. Pero otra forma en la que usamos la palabra mundo se refiere al mundo al que Dios ama, al mundo al que Cristo amó, al mundo al que nosotros somos llamados a amar también. Entonces, si bien no tenemos que amar al mundo en el sistema de este mundo, sí tenemos que amar al mundo tal como Dios amó al mundo. Amar a las personas en este mundo que son aquellos por los cuales Cristo vino a este mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y para esto vamos a abrir en Mateo, capítulo 9, y vamos a estudiar un pasaje que nos va a dar un retrato de el corazón del Señor por este mundo, y nos va también a hacer un llamado personal a imitar a Cristo y a involucrarnos en esta tarea en la que Cristo estuvo mientras estaba en su ministerio terrenal acá en la tierra.
Este capítulo es un capítulo muy importante, porque justo acá, en el pasaje que vamos a estudiar ahora, hay una transición que marca un antes y un después para la historia del mundo. Y te voy a explicar por qué. Todo el mundo ha estado a la espera del cumplimiento de una promesa, el establecimiento de un reino que Dios prometió desde el comienzo de la historia, a partir de la llegada del rey. Y ese reino es un reino de justicia, es un reino donde Dios va a gobernar este mundo, un reino que va a estar marcado por las bendiciones de Dios, sobre todo los que sean parte de ese reino. Y Cristo vino como el rey a establecer este reino. Y este reino se iba a establecer no por la fuerza, no con una pelea, un ejército, una revolución, se iba a establecer por medio de la predicación. Y a eso se dedicó el Señor. Cuando Él empezó su ministerio, a esto Él se dedicó, a recorrer el país de Israel y a predicar el evangelio del reino, las buenas nuevas. El reino se ha acercado, arrepentidos. Y este llamado que Él les hizo, hubieron algunos que respondieron y empezaron a seguirlo a Él. Pero para este momento, en Mateo 9, Mateo nos va a contar de que la mayoría de la gente empezó a mirar a Jesús distinto y ya no estaban tan contentos con lo que Jesús les estaba diciendo. Muchos empezaron a alejarse y a decepcionarse de Jesús. Y este va a ser el principio del final, porque a partir de acá las multitudes cada vez más van a abandonar a Cristo hasta terminar gritando crucifíquenle. Justo en el pasaje previo al que vamos a leer ahora, a Jesús lo acusan los fariseos de estar dominado por un espíritu demoníaco y hacer sus obras por el poder de Satanás. Así que Jesús empieza a ser difamado por la gente. Y acá la pregunta es, ¿qué va a hacer Jesús frente a esto? La gente le rechaza, la gente le abandona, la gente le difama y se levantan contra él y Jesús ya sabe lo que viene. Esta gente va a gritar, crucifíquenle, crucifíquenle dentro de poco. ¿Y cómo va a actuar Jesús ahora? Te digo lo que yo tal vez haría. Me encerraría en autocompasión, ¿no? Y pensar, pobrecito de mí, nadie me quiere. Mirá cómo me tratan, me están abandonando. O tal vez con rencor. Y decir, bueno, si quieren irse todos al infierno, váyanse, ¿no es cierto? Y yo ahora voy a estar con mi pequeño grupito de discípulos que ellos sí me aceptan. Ellos sí me aman y me reconocen y me van a seguir. Jesús no es como yo. Él es santo. Y entonces Él ahora no va a reaccionar de esta manera, todo lo contrario. ¿Saben lo que va a hacer Jesús? Va a salir a predicar de nuevo. Va a salir a predicar y ¿saben por qué lo va a hacer? Porque Él ama a esta gente. A Él le duele que esta gente se esté perdiendo. Es gente que le está rechazando. Es gente que está eligiendo el pecado, eligiendo las tinieblas antes que la luz. Pero Él les ama. Él vino a buscarles. Así que Él no les va a dejar. Él va a gastar hasta su último momento, sus últimas fuerzas con esa gente predicándoles. Y algo más. Él va a darse vuelta y decirle a los discípulos, ¿se acuerdan cuando les llamé que les dije que iba a ser los pescadores de hombres? Ahora es el momento. Y este es un momento crítico para la historia del mundo, porque en este momento vos tenés a Cristo revelando su plan de cómo se iba a establecer el reino por medio de la predicación, pero no solo su predicación, sino a través de sus discípulos. Y va en el capítulo 10, Jesús, a enviar a sus discípulos en el primer circuito misionero, que salgan a predicar, y en este primer viaje misionero les va a preparar para lo que va a venir después, que es la gran comisión. Ahora tienen que ir y discipular a todas las naciones. Así que lo que pasó acá es el nacimiento de la obra misionera. En este pasaje que vamos a leer ahora, donde se ve esa transición en donde Jesús le va a delegar a sus discípulos o le va a incluir a sus discípulos en esta misión de rescate. Y todo tiene en el corazón la compasión, el amor que Jesús demuestra y que Él quiere que sus discípulos tengan también
por este mundo que se pierde. Y esto es lo que hoy queremos llamarte y desafiarte a vos también. Como tú escuchaste todo este día, queremos llamarte a vivir una vida santa, una vida dirigida por la palabra de Dios, una vida que esté resistiendo la presión de este mundo. ¿Pero para qué? Para que seas útil en la causa de Cristo, para que seas un instrumento útil para el avance del Evangelio en este mundo. Porque el fin de la iglesia no es un fin de preservación, es un fin de avance y de alcance a este mundo. Nuestra misión es discipular a todas las naciones. Y lo que vos tenés que hacer es dejar a un lado todos tus pequeños sueños y ambiciones intrascendentes y sumarte a lo que realmente vale la pena, a lo que está pasando en este mundo. Y aunque a vos no te parezca tan trascendente, es lo más importante que está pasando en este mundo. La iglesia está avanzando, el evangelio está avanzando, el Señor está edificando su iglesia, Él está cumpliendo su plan y Él está usando hombres y mujeres como vos y como yo para hacer esa tarea. Y vos tenés que sumarte, vos tenés que dejar todo lo demás y abrazar esto como tu identidad principal. Sea lo que sea que hagas en este mundo, estás en este mundo para ser un pescador de hombres, como lo había dicho Jesús antes, para cosechar, como lo va a decir ahora. ¿Sí? Así que vamos a leer Mateo 9, del versículo 35 al 38. Y sé que conocen bien este pasaje, eso va a ser una ventaja, porque va a haber cosas que no va a tener que explicar del pasaje. Y bueno, como dice Pedro, yo no tengo problema en volvérselos a decir y para ustedes es seguro. Así que este pasaje lo necesitamos todos, recordar este llamado del Señor. Así que el título del mensaje es Ama al mundo perdido. Ama al mundo perdido. Me dijeron que no ame al mundo todo el día y ahora ama al mundo perdido. ¿Sí? Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Déjeme orar. Padre, acabamos de escuchar tu palabra inspirada, santa, verdadera. Ahora, Señor, te pedimos que tú apliques estas verdades a nuestro corazón y traigas convicción y fe y que nos muevas a este mundo para ser parte de esta fuerza de avance que tú estás usando en nuestro tiempo y que puedas, Señor, mostrar tu gloria en la vida de estos jóvenes y en los años que vienen por delante, Señor, podamos ver una gran cosecha de almas. Te ruego que tú dirijas este momento que vamos a estar meditando en esto y que traigas tu verdad y la afirmes en nuestro corazón. En nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, ama al mundo perdido. Y podríamos dividir esta sección en los siguientes conceptos. En primer lugar, titulé el primer punto, siguiendo el ejemplo del Señor. Ama al mundo perdido, siguiendo el ejemplo del Señor. El versículo 35 es prácticamente una repetición de el capítulo 4, versículo 23, en donde Mateo ya nos había dicho que a esto se había dedicado el Señor. Y ahora, unos capítulos más adelante, vuelve a repetir este mismo concepto. Y en el capítulo 11 lo va a decir de nuevo. Y esto lo hace Mateo para mostrarnos cómo fue el ministerio de Cristo. Y el propósito de mostrarnos a Cristo y su ministerio es porque ahora, en este momento, Cristo va a enviar a sus discípulos con este mismo mensaje y con esta misma misión. Tal como el Padre lo envió a Él, ahora Él está enviando a sus discípulos al mundo. Así que vos cuando mirás a Cristo y su misión,
tenés que verte reflejado en Él. Vos tenés que entender, a esto es que el Señor te ha llamado. Cuando Él te llamó a ser su discípulo, es a ir a donde Él va, Él hacer lo que Él hace. Y esta fue la misión de Cristo. Así que no tenés que verlo simplemente como un hecho histórico, esto es lo que Jesús hizo, sino que tenés que entender, estas son las órdenes de marcha. Esto es lo que se supone que tiene que ser la vida de cada creyente. Ahora, vos te estás pensando seguramente, Matías, pero yo tengo otras cosas que hacer, tengo que ir a la escuela también. Que Jesús no tenía las mismas responsabilidades que yo, no vivía en esta época. Entonces, ¿cómo me estás diciendo hacer lo mismo? Es que tenés que hacer lo mismo, no en estas cosas que te hacen distinto, sino en la clase de cosas a las que Cristo se dedicó, en el entorno en donde vos estás. Así que veamos a Jesús como nuestro ejemplo de la obra misionera o esta tarea de amor hacia el mundo perdido. Arranca el versículo 35 con estas palabras: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Mateo va a presentar a Cristo como un hombre totalmente consagrado a esta tarea. Es un hombre forzado, es un hombre diligente, es un hombre que no es perezoso y negligente, no está haciendo las cosas de manera casual, sino que es un hombre que está enfocado y que está completamente dedicado a esta tarea. Él está apasionado por esta tarea y él la está haciendo con gran diligencia y esfuerzo. Cuando Jesús nos llamó a ser seguidores suyos, no nos llamó solamente para que nos sentemos y aprendamos, que escuchemos y carguemos nuestra mente y nuestro corazón con su verdad. Él nos llamó para que estemos con Él y para enviarnos a predicar. Él nos llamó para ponernos en su escuela de entrenamiento, pero para que después nos sumemos a la misión en la que Él está. Y cuando vos ves la misión de Cristo es una misión ardua, esforzada, desgastante, que va a demandar todo. Va a demandar el desgaste completo de tu vida para llevar adelante esta tarea. Jesús es el ejemplo perfecto de esto. Cuando vos mirás y seguís a Cristo y vas leyendo los evangelios, te das cuenta lo intenso que era su ministerio. Vos te das cuenta que cómo arrancaba temprano y cómo era llevado de acá para allá en toda clase de situaciones, rodeado de muchísima gente, y parece que no hay un momento para respirar. Hay momentos de mucha intensidad y cansancio en donde él está viajando en medio de una tormenta y está roncando, porque está exhausto, está muerto, como lo estaría cualquier persona que va a su ritmo. Cristo, aunque vivía en otra época, él era un hombre sumamente esforzado y él se estaba moviendo de un lugar a otro. Te llama la atención también de cómo Cristo no se siente en un lugar y dice, bueno, el que quiere escuchar, que venga. Yo ya hice muchas señales, así que ya saben, yo estoy acá, si alguien quiere, que venga. Él no entendía el ministerio así. Él entendía el ministerio se hace yendo a los lugares donde la gente está. Y por eso él viajaba continuamente, porque él entendía que su misión implicaba llegar a todos lados y estar con todas las personas y llevar el evangelio a cada uno. Lo que Jesús hacía no es único de él. Otros maestros habían hecho también cosas como las que él estaba haciendo, que recorrían de aldea en aldea enseñando. Es más, Jesús en un momento confronta a los fariseos por hacer eso mismo. Miren, les cito en Mateo 23:15, Jesús le dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». O sea, los fariseos eran gente forzada también. Ellos recorrían el mundo entero, iban de ciudad en ciudad y pueblo en pueblo. ¿Y cuál era su ambición? Tener un discípulo más. ¿Sí? Ellos estaban promoviendo su propia secta, ellos estaban promoviendo su propio grupo, y todo esto traía prestigio, traía influencia. Tenían sus discípulos y sus seguidores. Costaba, había que recorrer el mundo entero, pero al final servía, ¿no? Tenían su ego atrás de esto. Entonces no es solo esfuerzo lo que Jesús hacía. Lo que hacía distinta la tarea de Cristo es que Él recorría todos esos lugares no para ser prosélitos. Él recorría todos esos lugares porque Él amaba a esa gente. Él recorría todos esos lugares por compasión. Ahora lo vamos a ver
un momento más adelante. Entonces, mira, las ambiciones personales pueden mover a las personas a grandes sacrificios. Vos lo ves todo el tiempo. Hay gente que hace muchos esfuerzos y sacrificios, duerme poco para terminar sus carreras, para establecer sus negocios. Las ambiciones personales pueden mover a grandes esfuerzos. El amor es el motor que Dios quiere usar en tu vida para moverte a donde Él te quiere llevar. Él quiere que te esfuerces también. Él quiere que desgastes toda tu vida por su causa y movido por su corazón, por la compasión. Y esto lo podés notar, aún antes que te hable del amor, en el detalle que menciona de que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Si Jesús hubiese estado buscando su propia popularidad, Él se hubiese dedicado a los centros populosos, ¿no? A los lugares donde estaba toda la gente. Y la gente más importante, la gente tal vez de más influencia, la gente más rica. Pero gastar su tiempo en puebluchos perdidos, donde nadie iba nunca. ¿Quién hubiese hecho eso? Alguien que no estaba solo buscando la popularidad, sino que él pensaba el valor de ese alma, del que está en ese pueblito perdido, es tan grande como el del que está en el medio de esta ciudad, el rey y el mendigo. Jesús no hacía distinción, porque lo que le movía era la compasión de la que vamos a hablar más adelante. Él recorría todas las ciudades. Los historiadores nos dicen que en esa época había en la zona de la que se está mencionando el recorrido, este circuito misionero que está haciendo Jesús, unas 240 ciudades y pueblos. 240, es un montón. ¿Sí? ¿Cómo hacía Jesús? En toda tu vida capaz que, bueno, fuiste a 240 pueblos todavía, ¿no? Y ciudades. Jesús en un año, para acá va un poco más de un año de ministerio, ya este era el segundo circuito que hacía. Estaba visitando todas, una por una, ni una va a quedar atrás. ¿Te das cuenta de lo comprensiva que es esta tarea? A veces cuando pensamos nosotros en ser luz en este mundo, lo tomamos de una forma muy pasiva, muy relajada, ¿no? Decimos, bueno, cuando se me dé una oportunidad, tal vez le comparta a alguien del Evangelio. Pero ¿dónde están los proyectos de decir, bueno, cuántos pueblos hay en toda la provincia de Buenos Aires y quién se va a asegurar de que en todos esos pueblos se predique el Evangelio? ¿De quién va a salir una idea así? Ustedes la tienen que pensar, nosotros la tenemos que pensar. Eso es lo que haría Jesús si estaría en nuestro tiempo, ¿no? Todos los pueblos, todas las ciudades, a todos hay que alcanzar. ¿Para qué? ¿Para promover nuestro pequeño reino en este mundo? No. Como Jesús va a demostrar, es por el valor del alma de estas personas. Así que Jesús está dedicado a esta tarea, es muy comprensiva, muy intensa. Y yendo a esos lugares, ¿qué es lo que hace Jesús? Hay tres cosas que dice Mateo que son la actividad de Cristo y que esto debe marcar el modelo de cómo es nuestro ministerio. Él recorría todas las ciudades enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Tres cosas hacía Jesús. Lo primero que Jesús hacía es enseñar en las sinagogas de ellos. Jesús vivía en una época en donde los judíos tenían en cada pueblo centros de estudio bíblico. Se llamaban las sinagogas. En realidad era más que estudio bíblico, era el equivalente a una iglesia porque hacían varias cosas. No solamente estudiaban y tenían los tiempos de comunión, sino que también coordinaban, por ejemplo, la ayuda social para hermanos que estén, o gente de la comunidad de Israel que estén en necesidades. Entonces funcionaba como una pequeña célula donde se cultivaba la vida espiritual de los judíos. Y Jesús aprovechaba la oportunidad, ahí están reunidos todos los sábados y el sistema hacía que los hombres presentes pudieran participar en la enseñanza. Así que no se perdía una Jesús. Tengo toda la gente sentada ahí, me da la oportunidad, así que Jesús pasa, agarra, abre, lee y después les predica. Les enseña, les enseñaba. Acá la palabra enseñanza tiene que ver con la instrucción, no solamente con la proclamación, sino que Jesús de una manera sabia iba
desenvolviendo las verdades de las Escrituras y presentándolas de tal manera que la gente podía ver y él conectaba las doctrinas y él las explicaba reacomodando lo que en la mente se había distorsionado por la falsa enseñanza por mucho tiempo. Y Jesús era un excelente maestro, el mejor de todos los que jamás existió, ¿no? Entonces la gente se asombraba, dice, cuando escuchaba a Jesús. ¿Por qué? Jesús no le enseñaba como los demás, sino que le enseñaba con autoridad. Y cuando la gente lo escuchaba, entendía lo que Jesús les explicaba. Era un maestro muy eficaz. Y de esto se trata el ministerio. El ministerio se trata de enseñar la palabra. Vos fuiste llamado a enseñar la palabra. No es solo para pastores, es parte de la gran comisión, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La enseñanza es parte de lo que somos todos llamados. Justo este domingo en la iglesia terminamos el capítulo 13 de Mateo y Jesús cierra diciendo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es como un padre de familia que saque de sus tesoros cosas viejas y cosas nuevas. Y decíamos ahí el domingo que Jesús está diciendo que sus discípulos son los nuevos escribas. Los escribas anteriores fracasaron. Por eso Jesús tuvo tantos problemas con los escribas, porque ellos eran expertos en la ley, pero eran hombres que no estaban sujetos a la ley. Eran expertos en la ley, pero ellos habían distorsionado el sentido de la ley para que se acomode a sus propias ideas. Entonces Jesús tiene problemas con los escribas de su época. Pero Jesús no dice, bueno, ahora ya no hay más escribas. Ahora yo soy el maestro y yo les enseño a todos. No, Jesús dice, ahora los discípulos, ustedes son los nuevos escribas. Y no sé si alguna vez pensaste así de vos mismo, pero así es como tenés que verte. Vos sos un escriba. ¿Y qué hace un escriba? Un escriba hace lo que hizo Esdras en Esdras 7:10. ¿Se acuerdan? Él se dedicó a estudiar, inquirir en la ley de Jehová y a obedecerla y a enseñarla. Eso es lo que hace un escriba eficaz. Un escriba eficaz es un experto en las escrituras. ¿Lo sos vos? Debes serlo. Porque tu misión en este mundo es enseñar. No solamente las aprende y sabe, sino que también las vive, se sujeta a las escrituras. ¿Y para qué lo hace? Bueno, él quiere enseñarlas. Él quiere hablar la verdad de Dios en todos los ámbitos en donde él está. Esto es lo que Jesús hacía. Él iba enseñando la sana doctrina en todas las sinagogas. Lo segundo, predicando el evangelio del reino. Y acá la idea de predicación tiene que ver con la postura con la que él lo hacía. Como un heraldo que estaba anunciando las buenas nuevas. El reino está acá. El reino ha llegado. Así que de eso se trata nuestra misión en este mundo, ¿no? Nosotros tenemos un contenido y tenemos una postura también con la que anunciamos el evangelio. Somos los que traen buenas nuevas. Así que vos no tenés que pedir perdón para hablar sobre lo que es el tesoro más grande que cualquier persona jamás podría escuchar. No necesitas permiso para hacerlo. Tenés la autoridad de Cristo que te dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que no hay ningún ambiente cerrado para la predicación. No hay ningún país cerrado al evangelio. Hay países que te matan por predicar, pero no están cerrados al evangelio. Ahí Cristo dijo que hay que predicar también. En todos lados, todos los lugares están abiertos al evangelio. Porque somos embajadores, somos heraldos, vamos anunciando las buenas nuevas de salvación a este mundo. Y así hacía Jesús. Ciudad en ciudad, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Claro, esto es algo especial en el ministerio de Cristo, porque los profetas habían dicho que cuando el Mesías llegara, él iba a mostrar su poder de restaurar toda la creación. Si va a haber un reino de justicia, de bendición, entonces el pecado y el efecto del pecado tiene que ser revertido y tiene que ser eliminado el pecado para siempre. Y el Mesías iba a mostrar su poder sobre esta creación y lo iba a hacer sanando. Al que estaba ciego le daba la vista, porque toda la maldición del pecado, él tiene el poder para revertirla. Entonces Jesús empezó a mostrar esto y uno podría decir, bueno, Jesús entonces sanaba solo como un testimonio para predicarle a la gente, para que la gente crea que él es el Mesías, pero no. Jesús no solamente sanaba para demostrar que él era el Mesías. ¿Por qué? Bueno, déjeme decirlo de esta manera. No solo el poder para sanar era propio del Mesías.
La compasión para sanar era propia del Mesías. Jesús andaba de lugar en lugar sanando porque Él estaba demostrando ser el Mesías a través de esta compasión. Y esto lo podés ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 38, en donde se dice del ministerio de Cristo estas palabras, en Hechos 10, 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Te das cuenta cómo se dice acá? No solamente se dice que Jesús sanó, hizo el bien y sanó a todos los oprimidos por el diablo. Esto es lo que estaba haciendo Cristo. ¿Cómo es el ministerio de Cristo que Él modeló para su pueblo? Yo decía recién, es un ministerio amplio que va a abarcar a todos, a cada persona y que va a enfocarse en estas tareas. Vamos a enseñar la palabra, vamos a predicar las buenas nuevas de salvación y vamos a mostrar amor, compasión, misericordia. Claro, Cristo tenía el poder para hacer estas señales y estos milagros que hoy no tenemos nosotros. Pero el ministerio cristiano no puede estar desconectado del amor práctico y del amor real. Nuestro ministerio cristiano no apunta a revertir la maldición del pecado por medios humanos. No estamos tratando de cambiar la sociedad o hacer una sociedad más justa o arreglar todos los problemas que la gente tiene, sus problemas económicos o físicos. Nosotros traemos el Evangelio, pero el poder del Evangelio anuncia una transformación final y completa, aún de todas estas cosas que Dios va a traer a su tiempo cuando el reino llegue. Y por eso en la iglesia cristiana se muestran muchas formas de amor y de cuidado. Porque el ministerio cristiano no es solamente una actividad, un compromiso, una responsabilidad, sino que es la expresión del amor de Dios hacia este mundo, que busca, que rescata, que transforma. Entonces, ama al mundo perdido, en primer lugar, siguiendo el ejemplo del Señor. Segundo, ama al mundo perdido, reflejando el corazón del Señor. Reflejando el corazón del Señor. Versículo 36. Si al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Me gusta cómo lo dice Mateo cuando dice que fue al verlas que él tuvo la compasión. ¿Qué significa que él vio? O sea, la gente veía lo que estaba pasando. Todos sus discípulos lo veían. ¿Qué cambió en Jesús? Es que cuando dice que Jesús vio las multitudes, no está diciendo que él las vio físicamente, eso es obvio, ¿no? Está hablando de que Jesús percibió la situación en la que ellos estaban, que las va a describir más adelante. Él vio más allá que solamente lo externo. Él vio la condición del alma de estas personas y la situación. Y lo que él vio fue lo que trajo la compasión después. Esto lo que nos hace preguntar es qué fue lo que vio Jesús. Y te digo, ¿qué pasaría si vos verías lo mismo que Jesús vio? Si vos cuando salís cada día de tu casa no ves lo que todos los demás ven, sino ves lo que Dios ve en esas personas. Y tal vez a modo de desafío, preguntarte, ¿estarías dispuesto a pedirle a Dios que Él te deje ver lo que Él ve? Tal vez te sorprendas. Que Dios abra tus ojos para que veas lo que Él ve. Jesús vio las multitudes y tuvo compasión. Ustedes saben que la palabra compasión tiene que ver con algo interno, literalmente con los intestinos de Jesús. Y es interesante que se relacione la compasión con los intestinos en el mundo antiguo, pero es como se pensaba, ¿no? Ahí es donde están las emociones. Hoy se habla de las emociones como que están en el corazón. Te amo con todo el corazón. Sería raro decirle te amo con todas mis tripas, ¿no es cierto? Algo así. No es muy romántico. Pero en el mundo antiguo,
los intestinos era donde se reconocían las emociones. Y si te pones a pensar, es donde sentís muchas de tus emociones, ¿no? Más abajo que arriba. Y bueno, es la forma en la que se está usando acá. Para Jesús no era un trámite, no era una responsabilidad, no era un compromiso. Él fue afectado personalmente, profundamente. Jesús lloró cuando vio a la gente en su condición, varias veces en su ministerio. Tal vez te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que vos lloraste por personas perdidas? Lloramos por muchas cosas. Jesús se conmueve cuando ve a esta gente, todo su interior. Jesús se identifica con el dolor de esas personas y lo que el pecado había producido y el sufrimiento que había venido también por un liderazgo deficiente por tanto tiempo, que ahora va a describir más adelante. La compasión y la obra misionera van de la mano. No solamente lo vemos en Jesús. Hay otra escena que tal vez te acordás cuando Pablo estaba en Troas y el Espíritu Santo había cerrado todas las puertas y de repente una noche tuvo una visión. Y en esa visión no es que vio una mano que escribía en la pared que decía cruza a Europa. No fue eso lo que vio. ¿Qué fue lo que vio? Vio un varón macedonio. Un hombre que él reconoció por cómo estaba vestido, por sus características y sus rasgos, que él era de Macedonia. Vio eso en la visión y este varón macedonio estaba rogando, implorando, por favor, vení a ayudarnos. Y en ese momento Pablo supo, Dios quiere que vayamos. ¿Cómo lo supo? Con pasión. ¿Cómo decir no a esto? ¿Cómo cerrar mi corazón a este clamor de auxilio? Tal vez te pasó alguna vez escuchar a alguien gritar, ¿no es cierto? Y pedir auxilio. Ayer me pasó a la madrugada, empecé a escuchar, no sabía si estaba dormido o despierto, y gritos, ¿no es cierto? Por favor, ayúdenme, ayúdenme. De repente me despierto, me doy cuenta que estoy despierto y salgo corriendo afuera. Ya había un montón de vecinos ahí, le habían estado tratando de robar a una vecina. Entonces escuchar, ¿no es cierto? Alguien gritar, desesperado estaba esta mujer. Que me ayude. Y uno sale, ¿no es cierto?, a hacer algo. ¿Qué corazón escucharía un grito desesperado y se mantendría indiferente, seguir haciendo todo lo que seguías haciendo? ¿Cómo ignorar esa clase de grito, no? Y eso es lo que Pablo vio de ese hombre macedonio. Y eso es lo que en sentido figurado Jesús vio de esta gente. No estaban gritando, es más, muchos de ellos estaban endurecidos al Evangelio, ¿no? Estaban rechazando el Evangelio. Pero él veía atrás de ese rechazo. Y él veía el pecado, cómo el pecado había afectado. Él veía las consecuencias de los pecados de otros sobre ellos. Entonces Jesús está viendo ese grito desesperado. Jesús está viendo a esta gente lo necesita. Tiene compasión. Un autor escribió de esta manera: oh, cómo necesitamos ver las multitudes como las vio Jesús. Aquí hay una familia. Parecen felices. Tienen buenos trabajos, mucho dinero, una casa bonita, todas las cosas que este mundo puede ofrecerles. Pero si pudieses mirar dentro de sus corazones, verías confusión, miedo, soledad y desesperación. No tienen respuestas a sus preguntas, necesitan al Señor. Acá hay otra familia. No tienen tanto como la primera familia. Tienen un lugar donde vivir. Sus vidas son impulsadas por el alcohol, las drogas. Parecen duros para el Evangelio y son antagonistas hacia aquellos que intentan hablarles acerca de Jesús. Pero si puedes romper las capas de sus vidas y mirar dentro de sus almas, verías personas que tienen miedo de morir, incluso miedo de vivir. Son personas sin esperanza y necesitan que alguien los vea como realmente son. Alguien que pueda verlos como son y todavía los amen. Esa es la persona que puede alcanzarlos como Jesús.
qué falta de discernimiento espiritual que tenemos, ¿no? A veces vemos a la gente de una manera muy superficial y no llegamos a ver la condición real de sus corazones. Y vemos a esa persona que tiene todo lo que este mundo ofrece y enseguida pensamos, ¿qué me va a escuchar esta persona? Si no necesita nada. No entendemos cómo el pecado obra en el corazón, las heridas que se llevan, la destrucción a la que se dirige esta persona. No entendemos el poder del Evangelio, que no encuentra barreras y que lo que es imposible para los hombres, que se salve un rico, es posible para Dios. Y así también el pobre, también el delincuente, también ese compañero de escuela que te parece el más terrible, el que más se burla. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay? Tenés que ver más allá que las burlas. Tenés que ver el corazón roto. Tenés que ver la necesidad que está gritando a través de ese rechazo, ¿no? Tenés que ver el poder del Evangelio. Pero a veces nuestra mirada es tan superficial que no surge en nosotros compasión, más bien autopreservación, más bien rechazo, más bien rencor, más bien envidia de la gente de este mundo, que tienen todo, pero van rumbo a la perdición. No los vemos como el Señor los ve. ¿Qué vio Jesús? Describe Mateo. Lo que vio Jesús es que estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Acá la palabra, en realidad la traducción se queda un poco corta de ver toda la dimensión de esta palabra, porque cuando usa esta primera palabra, estaban desamparadas, la idea más bien es de estar golpeadas, agobiadas o aún abusadas, maltratadas, desamparadas, dando a entender que Dios había confiado estas ovejas a hombres que debieron haberles cuidado. Pero en vez de eso, las golpearon, las abusaron, las lastimaron y las tiraron a un costado. Y ahora están ahí, destruidas, vulnerables, perdidas, solas, en la oscuridad de la noche, heridas, con lobos aullando ahí afuera. Y nadie que las quiera cuidar. Nadie que sienta compasión por ellas, como para hacer algo, para venir a ayudarles. Claro, todos los pastores que habían estado ahí, todos los escribas, los fariseos, los reyes que se habían levantado, eran hombres que velaban por sus propios intereses. A ellos no les importaban las ovejas, ellos las usaban. Querían ser líderes, pero solamente para ser aclamados, para ser amados, para ser ellos honrados, pero ellos no hacían nada por la gente. No tenían amor, no tenían compasión. Y estas son ovejas. Las ovejas no pueden sobrevivir solas. Necesitan a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Sos vos. Eso es lo que Jesús le va a decir en un momento a los discípulos. Cuando Él vuelque las tablas, ¿no es cierto? Y les muestre, ahora ustedes oren, porque hacen falta pastores, hacen falta cosechadores. Las ovejas están ahí. Y la segunda palabra, están dispersas. La idea es, habían sido tiradas, estaban desparramadas. Y el concepto de vulnerabilidad y peligro estaría ahí también, esta idea de están dispersas, están lejos del rebaño. Lo que están describiendo estos términos es la necesidad desesperante que les rodeaba. Esto no es una cuestión de, tal vez podríamos hacer algo por esta gente. Esta es una cuestión de urgencia, de una cuestión dramática, de una necesidad desesperante. Y podríamos describir la situación de este mundo en términos similares. Así está la gente alrededor tuyo. Podríamos usar el término ovejas. Bueno, nunca fueron de Cristo muchas de estas personas. Pero son personas que por el pecado, por el sistema del mundo, tal vez míralo así. Hoy estábamos hablando de cómo el mundo te bombardea y te engaña y te quiere hacer tropezar. Entonces vos tenés que escapar. Pero te das cuenta que ahí adentro hay gente que está ciega, que ni se da cuenta y todo ese sistema se le está devorando. Está destruyendo sus vidas, está destruyendo sus familias.
Claro, vos podés escapar porque tenés la luz del Evangelio, pero no sentís nada por esa gente que está desamparada y dispersa, como ovejas que no tienen pastor, a la merced de todos esos peligros. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Mirá alrededor, cómo está el mundo. Están en una situación desesperante, rumbo a la condenación eterna. Ahí en los profetas, los libros proféticos, hay algunos pasajes que describen escenarios como estos que son escalofriantes. Mirá, Isaías 56, por ejemplo, Isaías 56, 9, dice así: todas las bestias del campo, todas las ferias del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos y echados aman el sueño. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca sus propios provechos, cada uno por su lado. Así están. Los perros ni siquiera están ladrando como para advertir que viene el peligro. Los pastores están ahí soñolientos, durmiendo, cada uno buscando lo suyo, ocupándose de sus negocios. Así que dice, hagámonos un festín. Vengan todas las fieras y devoren todo sin ningún problema. ¿Vos te podés imaginar al infierno resonando con estas palabras? ¡Vengan todos! La iglesia está dormida. Cada uno está ocupado en sus cosas. Dormidos, despreocupados, sin ningún interés. Nadie está queriendo cuidar a la gente. Todos están buscando sus propios negocios. Así que vengan, háganse un festín con toda esta ciudad. Destrúyanlos. Esa es la condición en la que Jesús vio al mundo, desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Y esto es un gran peligro. Hay un enemigo devorando, destruyendo todo. Y Jesús es el pastor. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿no? Él es el gran pastor de las ovejas. Él es la respuesta para todas estas ovejas que no tienen pastor, ¿no? Ahora, no lo dejemos ahí. Porque Jesús es el gran pastor, pero el gran pastor lo que hace es convocar subpastores que van a cuidar de esos rebaños en su nombre. Son sus ovejas. Y Él va a llamarlos, Él va a equiparlos, Él va a enviarlos. Y Él va a usarlos. Jesús es el gran pastor. Y nosotros subpastores. ¿Sí? Bajo la supervisión de Cristo. ¿Y cómo es la imagen de un pastor bueno? Si los malos pastores son los que se quedan dormidos, los que están buscando todo lo suyo, los que no le importa la oveja, ¿cómo son los buenos pastores? Bueno, los buenos pastores los tenés como en el Salmo 23, por ejemplo, cuando ves a Jehová como pastor, y ahí ves lo que Jehová hace por sus ovejas. ¿Sí? En el Nuevo Testamento tenés imágenes como la que aparecen en Mateo 18, 12 al 14, o más conocida la de Juan 10. Juan 10, 11 dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un pastor y un rebaño. Esto es lo que las ovejas necesitan. No un asalariado. Necesitan a alguien como Cristo. Bueno, Cristo es el gran pastor y como les explicaba, al lado de Cristo, Él convoca a todos los demás a la misión de ir en búsqueda de estas ovejas y cuidarlas. Entonces, ama el mundo perdido, primero, siguiendo el ejemplo del Señor, segundo, reflejando el corazón del Señor y tercero, obedeciendo el mandato del Señor. Obedeciendo el mandato del Señor. Y dice el 37, entonces dijo a sus discípulos, a estos hombres que habían profesado fe en Cristo y le habían seguido hasta ese momento,
los que habían estado aprendiendo todos esos años, o todo ese año y pico, los que habían estado observando a Cristo y saben cómo es el ministerio. A ellos ahora les va a hablar con estas palabras. A la verdad, ciertamente, la mies es mucha, más los obreros pocos. Ahora se cambia la analogía, no son ovejas, ahora hay una cosecha. Y de nuevo está el sentido de urgencia en esta palabra cosecha. Porque todos los que han trabajado en el campo entienden que la cosecha es una ventana muy pequeña de tiempo en donde hay que levantar todo el fruto. Y entonces en ese momento no importa nada, todas las fuerzas están en la cosecha. Se trabajan horas extras, se contratan nuevos empleados, pero durante la cosecha se apaga todo el mundo y lo único que importa es levantar ese producto, porque si no lo levantamos ahora se pudre, se pasa, ya no va a servir. Este es el momento para cosechar. Y Jesús está pensando en este concepto y la urgencia, y va a usar esto para hablar de la situación del mundo. La mies es mucha y los obreros pocos. Parece que esto ha sido la regla histórica, ¿no? Hay una desproporción entre la magnitud de la tarea que hay para hacer y la disponibilidad de obreros y fuerza para poder hacer esa tarea. Hay una desproporción descomunal. ¿Qué tan grande es esta distancia? Bueno, las palabras que Jesús usa acá son extremas. La mies es gigante, es enorme, es mucha. Y el resto, el otro extremo, los obreros no alcanzan. Son muy pocos. Y Jesús está entonces describiendo esta situación como un campo listo para ser cosechado. Yo recién te decía cómo ves a la gente a tu alrededor. Te decía, vos ves el dolor, ves la condición real. Déjame dar un pasito más. Vos ves a esa gente como un campo listo para ser cosechado. Estoy seguro que hay algunas personas que serían las últimas que pensarías que son un campo listo. Porque vos decís, esta persona lo tiene todo. Esta persona me ha rechazado muchas veces. Esta persona es la peor de la cuadra. Esta persona, ¿no es cierto?, es totalmente indiferente, se burla todo el tiempo. Entonces, esta persona no es un campo blanco. Ahora, cuando pensamos de esa manera, estamos ignorando que el obrar de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos saber en los corazones de las personas. ¿Quién sabe los pensamientos íntimos de un corazón? ¿Quién sabe las situaciones secretas que están pasando? ¿Quién sabe cómo Dios está obrando para preparar a alguien, para que alguien simplemente venga y diga las palabras, el mensaje de la reconciliación? Y esta persona está lista. Este es el momento. Dios va a salvar a este alma y vos sos su instrumento. Pero nuestra incredulidad hace que no abramos la boca, ¿no? Y sigamos de largo. Y pensamos, qué incómodo, qué raro sería iniciar una conversación con esta persona que tengo sentado al lado, ¿no? Y igual, ¿qué puedo lograr en estos pocos minutos? Y le miro la cara y ya le veo cara de enojado, ¿no es cierto? Así que pienso, seguro que no me va a recibir. Así que no hablamos. Jesús, ¿qué le dice a los discípulos? Miren a su alrededor, los campos están blancos. Este es el momento para la cosecha. Dios ha traído el campo hasta este punto. Ahora es momento de cosechar. Jesús puede ver, Él tiene discernimiento. Entonces, no menosprecies el lugar o las condiciones que el Señor puso a tu alrededor. Ahí en Juan capítulo 4 está la historia de Jesús y la mujer samaritana, donde de nuevo aparecen estas mismas palabras. Después que los discípulos se habían ido al pueblo a comprar y Jesús se quedó charlando con esta mujer. Después de esa conversación, esta mujer responde y sale corriendo al pueblo a buscar a todos. Y en el momento que llegan los discípulos hay una conversación y Él les dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ya está, es ahora.
Así que el terreno está listo. Dios está obrando. Hay una necesidad y este es el momento para actuar. Pero de nuevo volvemos a ese principio anterior. La desproporción es descomunal. La necesidad es tan grande. ¿Qué puedo hacer por tantos? ¿Qué puedo hacer frente a tanto? Esta es una sensación que es muy valiosa y muy importante. Lo peor que puedes decir después de esta predicación es decir, sí, hoy entendí que tengo que salir a todos los pueblos de Buenos Aires y predicar en cada pueblo y cada ciudad. Así que vamos a hacer un plan y en los próximos 20 años los alcanzamos a todos. Es fácil. Yo estudié una carrera, ¿no es cierto?, de administración de empresa y sé cómo administrar un proyecto, ¿no? Así que vamos a hacer paso 1, 2, 3, todos los pueblos en 7 años. Genial. ¿Sabes lo que pasó en ese momento? Vos no entendés la tarea. ¿Sabes dónde te tiene que llevar esta situación? Te tiene que llegar a un punto donde vos te sentís totalmente inadecuado, incapaz, imposible. Porque solo cuando te veas así, cuando entiendas la condición del mundo, entiendas la oportunidad que hay por delante y te veas totalmente inadecuado, vas a poder obedecer la orden que Jesús dio acá. Que no fue, salgan a predicarle a todos. ¿Cuál fue la orden? Rogad al Señor de la mies que envíe los obreros a la mies. Esta es una tarea del tamaño de Dios, no de ningún hombre. Esta es una tarea que le corresponde a Dios. Es su mies, son sus obreros, es su cosecha, es su poder, es su fruto, es para su gloria. Él es el protagonista acá. Nosotros somos totalmente incapaces, pero aún así convocados. Y esta es la tarea que el Señor nos da. Primer tarea. Después en el capítulo 10 va a avanzar esto. Pero primer tarea, antes de salir a predicarle a nadie, rogad al Señor de la mies. Y fíjate que Jesús no dijo, oren al Señor de la mies. Rueguen al Señor de la mies. ¿Qué implica? Estuvimos hablando de la urgencia, la carga, la compasión, la misericordia. Todo eso es lo que Él espera que ahora esté en el corazón de sus discípulos. ¿Por qué? Porque es necesario que eso esté para que ellos cumplan esto que es vital para la obra del Señor. Hombres y mujeres rogando. Porque cuando vos rogás, ¿sabés lo que se evidencia? ¿Cuáles son tus verdaderos valores? ¿Qué es lo importante para vos? Cuando vos rogás, se evidencia tu dependencia, tu necesidad del Señor. Los hombres que saben todo y pueden todo no ruegan. A los hombres que no le importa nada tampoco ruegan. Los hombres que ven la necesidad, que entienden la oportunidad y que se ven totalmente incapaces, ruegan, Señor, haz algo. Usa el que tengas que usar. Envía a los que quieras enviar. Hazlo tú. Esto es imposible, pero debe ser hecho. No puedo ser indiferente. Entonces clamo, ruego, Señor, envía a los obreros a la mies. Hay una pregunta teológica que habría que hacerse acá, porque vos decís, bueno, ¿por qué hay que rogarle a Dios? ¿No sabe Dios que hacen falta obreros? ¿Él necesita que yo le informe esto? No. ¿Por qué tengo que rogarle a Dios? ¿Es porque Dios está en el cielo pensando, a ver, rógame? Y pienso si quiero mandar a alguien. Mostrame más compasión y tal vez me convenzcas. O sea, Dios es el que está ahí con apatía mirando el mundo y esperando que vos, con tus ruegos, lo convenzas. No. Dios sabe todo. Dios los ama más que nosotros. Y entonces, ¿por qué hay que rogar? Es porque Dios decidió salvar este mundo a través de medios. Él es el que lo hace. Pero ¿saben qué medio usa Él? Él usa hombres y mujeres que ruegan para responder las oraciones que Él ya quería, en lo que Él ya quería hacer. Para hacer su obra poderosa y a la vez
darnos el privilegio de tener una parte, rogar. Y Él decir, bueno, yo voy a obrar en respuesta a tus oraciones, pero con un poder propio y con una voluntad soberana. Dios es el que va a salvar. Nosotros vamos a rogar y Dios va a responder. Y lo que le vamos a pedir a Dios es que envíe obreros a su mies. Lo que necesita la mies son obreros. Me encanta acá la palabra que usa Jesús. La palabra envíe es una palabra que comunica fuerza. No es la idea de indicar, miren, vayan para aquel lado, sino es literalmente la idea de tirar. Es la palabra ekbalo, ¿sí? Balo es tirar, y ekbalo es, la palabra ek significa, es una preposición, fuera de. Ekbalo es sacarlo y tirarlo. Eso es lo que Jesús tiene que hacer con los misioneros, ¿no? Eso es lo que estamos orando que el Señor haga, ¿no? Señor, tíralos. O sea, agarralos y mandalos. Uno imagina una cierta resistencia en el corazón, ¿no? Y piensa, esto es lo que Dios tiene que hacer. Sacarnos, sacudirnos, movernos y enviarnos. No sugerirnos, no decirnos, sino empujarnos, movernos, tirarnos al campo misionero. Eso es lo que Jesús dice que tenemos que orar. Envíe los obreros a la mies. Él es soberano y nosotros sus siervos. Nosotros no marcamos la agenda, es Él. Así que no te decepciones si Dios está guiando tu vida en otra dirección a la que imaginaste. Porque si bien es muy loable querer ser enviado, es la decisión de Dios quién, cuándo, dónde, cómo. Y nosotros estamos disponibles. Y tal vez no es que Dios no te esté enviando, es que Dios te está enviando a otro lado del que no pensabas. Tal vez justo donde estás. Lo que tenemos que pensar es, Dios es soberano, nosotros dependemos de Él. Y rogamos, envíe los obreros a la mies. Claro, yo te decía, esto no termina acá. No tenemos tiempo para estudiar todo el capítulo 10, en donde Jesús lo que va a hacer es enviarlos a ellos. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Después de mostrarnos el corazón de Cristo y su ministerio, después de llamarnos a tener su misma compasión y decirnos que oremos y roguemos y clamemos al Señor por los obreros, ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer la respuesta de Dios a tus oraciones? Si no estás dispuesto a hacerlo, entonces no ores. Porque si vos no estás dispuesto a hacer la respuesta a las oraciones, entonces tu clamor a Él no es sincero. La compasión no está ahí todavía. Si hay compasión, entonces poné tu vida en el altar y pedile al Señor que Él te dirija. Y no esperes hasta un día estar en algún campo distante. Mirá a tu alrededor hoy. Cultiva esa compasión. Entregate esta tarea. Amá al mundo perdido. Y el Señor te va a usar para su gloria. Oramos. Padre, gracias por tu palabra esta noche que una vez más nos confronta con nuestra incredulidad, a veces nuestra falta de amor, nuestro egoísmo que genera temores. Y Señor, frena nuestro ministerio en este mundo. Y Señor, te ruego por todos los que estamos escuchando este mensaje. Señor, tú fuiste tan claro este día, mostrándonos la necesidad de guardar nuestro corazón de la influencia de este mundo y ahora la necesidad de entregarnos por el bien de este mundo, para ser tus instrumentos, para salir a buscar a los perdidos. Señor, no nos dejes tranquilos hasta vivir toda esta verdad. Muévenos, envíanos, tíranos, Señor, al campo. No queremos desperdiciar nuestra vida en la búsqueda de nuestros propios deseos. Úsanos, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a ver lo que tú ves. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que Cristo hizo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.